Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Les dijo: un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar enseguida. Llamó a 10 de sus servidores y les entregó 100 monedas de plata a cada uno, diciéndoles: háganlas producir hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir: no queremos que este sea nuestro rey. Al regresar, investido de la dignidad real, hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero, para saber lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo: Señor, tus 100 monedas de plata han producido 10 veces más. Está bien, buen servidor, le respondió, ya que has sido fiel en tan poca cosa, recibe el gobierno de 10 ciudades. Llegó el segundo y le dijo: Señor, tus 100 monedas de plata han producido 5 veces más. A él también le dijo: tú estarás al frente de 5 ciudades. Llegó el otro y le dijo: Señor, aquí tienes tus 100 monedas de plata que guardé envueltas en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres un hombre exigente, que quieres percibir lo que no has depositado y cosechar lo que no has sembrado. Él le respondió: yo te juzgo por tus propias palabras, mal servidor. Si sabías que soy un hombre exigente, que quiero percibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré, ¿por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso yo lo hubiera recuperado con intereses. Y dijo a los que estaban allí: quítenle las 100 monedas y dénselas al que tiene 10 veces más. Pero, Señor, le respondieron, ya tiene 1000. Les aseguro que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a mis enemigos, que no me han querido por rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo a Jerusalén. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 19, que la gente estaba preocupada de la llegada del reino de Dios, porque Jesús ya estaba cerca de Jerusalén. Todos los judíos pensaban que el Mesías se iba a manifestar de una manera maravillosa, muy portentosa, con mucho poder, para expulsar a los romanos y llevar al pueblo de Israel a ser el país más glorioso del mundo, el pueblo preponderante entre todas las naciones de la tierra. Era una visión bastante política, también bastante inmanente, ¿no? Apegada a las cosas materiales. Y la idea de Jesús es que Él es el Mesías y que Él es el Rey de Reyes, pero su reino no es de este mundo. Entonces la gente le pregunta: ¿cuándo se va a manifestar el reino? Y Jesús cuenta esta parábola que se parece a los talentos, pero le agrega algunas cosas. Nos dice que un príncipe fue a un lugar lejano y antes de partir dejó a unos amigos con su dinero. A uno le dio 100 monedas de plata, a otro lo mismo y a otro lo mismo, para que trabajaran esas monedas cuando él volviera. Y cuando regresó ya era un rey y muchos querían evitarlo, querían rechazarlo, no lo aceptaban como rey. Bueno, y ellos tuvieron un gran castigo, porque si uno no acepta al Rey de Reyes, a Jesús, entonces quiere decir que queda fuera del reino. ¿Y qué significa quedar fuera del reino? Que después de esta vida, en vez de irnos al cielo, nos iremos al infierno, porque es la única posibilidad que queda
después de este mundo, para quien ha rechazado a Jesús, Rey de Reyes. Y para sus amigos que había confiado este dinero, les preguntó cómo les había ido y vio que si habían pasado o no la prueba de la confianza. Uno de ellos, que había recibido este dinero, 100 monedas, le dijo: he trabajado con el dinero y esto se ha multiplicado 10 veces más. Toma, Señor, te lo devuelvo todo, es tuyo. Entonces él le dijo: muy bien, siervo bueno, porque has sido fiel en lo poco, ahora te harás cargo de 10 ciudades. Imagínense la diferencia, ¿no? De cuidar un poco de dinero, darle 10 veces más el valor que tenía. Entonces él recibe el gobierno de 10 ciudades. ¿Qué significa eso? Que si en este mundo nosotros cultivamos nuestros talentos, entonces, y le ofrecemos a Dios cuando nos llame a su presencia en el juicio, le ofrecemos más talentos, el premio en el cielo ni siquiera lo podemos imaginar, lo maravilloso que va a ser. Es inconmensurable la diferencia de lo que uno le entrega a Dios y lo que Él nos da como premio. El Señor nunca se deja vencer en generosidad. Al otro siervo que tenía le preguntó: ¿y a ti cómo te fue? Bueno, yo hice producir el dinero que tú diste, las 100 monedas, y produje 5 veces más. Entonces tú hazte cargo de 5 ciudades. También él se ganó un gran premio por la confianza que demostró a su rey y la lealtad también, ¿no? Pero había otro que le dijo: Señor, yo sé que tú eres muy exigente, que quieres cosechar donde no has sembrado. Entonces tuve miedo y no quería perder el dinero, entonces lo guardé y ahora te lo devuelvo. Aparentemente esa es una persona que no es mala, ¿no es cierto? Que se merecería el cielo, es decir, el premio divino, pero no, porque al cielo, mis queridos hermanos, esta es la enseñanza una de las que nos deja Jesús hoy día: no se van las personas que no hacen cosas malas, ¿cierto? Hay gente que piensa eso: yo soy católico porque no robo, no mato, no hago nada, no hago ningún daño a nadie. No, nosotros no nos vamos a salvar por no hacer cosas malas, por no cometer pecados, sino que nos vamos a salvar si hacemos muchas cosas buenas. Eso es lo que Jesús nos está pidiendo aquí. No que nos quedemos sentados sin hacer nada malo. Así sería muy fácil, ¿no? El Señor quiere que aprovechemos nuestra vida, nuestros talentos, y le saquemos el jugo para que podamos producir mucho más. Esto, queridos hermanos, no se debe interpretar de manera material. Aquí se habla de dinero, de monedas, pero es solamente un símbolo. Es algo espiritual lo que dice Jesús. En todo caso, es un buen ejemplo, porque en el mundo nos damos cuenta que los ricos, cuando ganan dinero, nunca están contentos con lo que tienen. Siempre quieren más y más y más, y nunca están satisfechos. Y eso en realidad no es tan bueno, ¿no? Querer enriquecerse uno solamente y no pensar en el bienestar de los demás y de los más pobres, ¿no? ¿En qué sentido tenemos que enriquecernos? En el aspecto espiritual. Esa es la enseñanza de hoy. Es decir, si nosotros hemos recibido talentos, virtudes, entonces tenemos que multiplicarlo para amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. No podemos quedarnos tranquilos, quietos en este mundo. Tenemos que ponernos las pilas, como se dice en el fondo. Por ejemplo, hay personas que tienen el talento de ser honestos, ¿ya? Nunca roban. Y uno de los mandamientos dice no robar. Está bien. Pero a lo mejor es rabioso, a lo mejor le cuesta el aspecto de la pureza y a lo mejor tiene otros problemas. Entonces, su tarea en este mundo es cultivar esos otros talentos, conseguir esas otras virtudes, lograr la pureza,
lograr la paciencia, lograr la mansedumbre, lograr la justicia y cultivar, ¿no es cierto?, en esta vida todo lo que nosotros podamos hacer para ser mejores cristianos y dar gloria a Dios con nuestra vida. Eso en la práctica, ¿cómo se hace? ¿Qué significa estos talentos que Dios quiere cobrarnos después, ¿no? Son frutos de santidad. Es eso lo que Jesús nos va a pedir. Cada uno tiene un talento, cada uno tiene un aspecto bueno en su vida, pero tenemos que conquistar otros y llegar a la santidad. La santidad es vivir en este mundo amando a Dios sobre todas las cosas y amando al prójimo como a sí mismo. Vamos a poner un ejemplo hoy, siguiendo, ¿no es cierto?, la enseñanza que nos deja con su vida la santa que hoy celebramos, ¿no? Hoy se celebra en la iglesia a Santa Isabel de Hungría. Ella era una niña noble que fue llevada desde Hungría hasta Alemania, donde se crió siendo niñita en la corte de Turingia, y siendo muy pequeñita ella ya manifestó una gran piedad, un gran amor a Dios y a los pobres. Y era una niña muy líder y muy simpática y muy amorosa. Y entonces el que era príncipe en ese lugar, que un día iba a ser rey, el rey Luis, pero en ese tiempo era un príncipe, se enamoró de ella, de la Isabel. Y cuando Isabel ya era grande, en esa época se casaban a los 14 años, entonces tenía que casarse y le preguntan a él, ¿te quieres casar con Isabel? Pero acuérdate que ella no tiene tanto dinero, ¿no? Ella solamente viene de Hungría, a lo mejor te puedes casar con una princesa de Francia, de Inglaterra, que tenga más plata. Y él dijo, no, yo prefiero dejar mi reinado, dejar mi herencia, todo, por casarme con ella, porque yo la quiero mucho. Así que se casaron y tuvieron varios hijos, 3, 4 hijos, me parece. Y ella, cuando se casó con Luis, en vez de ponerse más mundana, de ponerse como más preocupada de las cosas de este mundo, todo lo contrario, se hizo mucho más religiosa. Se levantaba en la noche para ir a rezar y durante el día iba a visitar a los más pobres y le daba limosna a todo el mundo. Y era tanto lo que ella daba que la gente que vivía en ese palacio y los parientes de este noble, que era un duque, estaban preocupados porque pensaban que se les iba a acabar el dinero a ellos también. Sin embargo, él, que la quería mucho, siempre la acompañó y apoyó todas sus obras de caridad. Inclusive hay una anécdota que se cuenta de la vida de ella, muy simpática, porque ella le pedía a sus cortesanas que en la noche, como a las 3 de la mañana, la tomaran del pie para despertarla. Así ella se despertaba sin molestar a su marido y se iba a la capilla a rezar y a hacer penitencia. Estamos hablando del siglo XIII, que era costumbre hacer este tipo de cosas en esa época. Entonces, una vez esta sirvienta, en vez de tocar el pie de la reina, le tomaron el pie al duque. Y él se enojó mucho. ¿Por qué me están despertando a esta hora? ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? Entonces ella le explicó que ella lo hacía para no molestarlo, pero ella siempre iba en ese horario a rezar. Entonces él fue con ella a rezar y siempre la acompañaba en todo, a la misa, a las oraciones, cuando podía también a visitar a los pobres. Pero un día el rey se fue a las cruzadas y se murió. Ella quedó muy triste, y todos la abandonaron. Entonces la echaron para afuera los parientes y quedó en la máxima pobreza. Pero ella seguía feliz sirviendo a los pobres y con lo poquito que le quedaba, se cuenta que fundó un hospital donde ella trabajaba con sus propias manos, con la lana, con la comida, atendía a los enfermos. Y bueno, murió muy tempranamente, a los 24 años de edad, pero dejó muchas obras de caridad
Entonces, vean ustedes cómo una persona que en este mundo aparentemente no lo pasó tan bien porque ella no disfrutó su riqueza, la sociedad, la aristocracia de esa época la rechazó, la tomaron como una loca, ¿cierto? Y aparentemente ella murió en la pobreza nomás y con mucho sufrimiento, pero tenía tanta alegría en su corazón, tanto amor a Dios, que imagínense el premio que ella tiene ahora en el cielo. Y durante todo el tiempo ha sido venerada, sobre todo allá en Alemania y en todo el mundo, como un gran ejemplo de santidad. Entonces eso es muy bonito. Si nosotros tenemos dones en la vida, en el caso de esta niña tenía muchos talentos, tenía riqueza, tenía nobleza, tenía buena educación, tenía mucho que mostrar, pero ella usó eso ¿para qué? ¿Para sí misma? ¿Para su propio interés? No. Todo el dinero que tenía, todo lo que ella había aprendido, todo lo que ella podía hacer, todas sus habilidades, las utilizó para servir a los más pobres, para ayudar a los más necesitados. Y en eso entonces ella ganó, como se dice, muchos puntos para ir al cielo. Ella multiplicó al máximo todos sus talentos y dio mucho ejemplo de santidad. Entonces quiere decir que se puede, hermanos, se puede hacer lo que realmente importa en este mundo. La única tontería que puede cometer alguien, un cristiano, en esta vida, lo han dicho todos los santos, es no ser santo, no buscar la santidad, no buscar estar cada vez más cerca de Dios y cada vez utilizar las posibilidades, las capacidades que tenemos para hacer el bien al prójimo. Si nosotros seguimos ese camino, el Señor nos va a felicitar y nos va a premiar cuando nos llame a su presencia, cuando venga en su segunda venida. El juicio será muy favorable y seremos realmente, como dice los cuentos de niños, ¿no?, muy felices para siempre. Pero eso no es un cuento, es una realidad. Para toda la eternidad seremos felices si en este mundo trabajamos por Jesús, por Jesús. Y eso significa ayudar a los más pobres, ayudar a las personas más necesitadas, no solo en lo material, sino también en la educación, en la formación de virtudes, en el aspecto emocional. Y alguien que no tiene a lo mejor muchas posibilidades de ayudar al prójimo, a lo mejor sí tiene. Por ejemplo, alguien que está postrado en la cama, que está enfermo, podría decir, pero eso que dice el Padre no me llega a mí porque yo no tengo nada, ¿ya? Yo no tengo ni siquiera salud. No, inclusive esa persona que no lo está pasando bien puede ayudar mucho al prójimo, ofreciendo su dolor, uniéndose a Cristo crucificado, ofreciendo sus oraciones, sus sacrificios, sus mortificaciones por la salvación de las almas. Y a lo mejor esa persona, en forma anónima, oculta, está sirviendo a Dios mucho más que otro que tiene más posibilidades y da de lo que le sobra nomás. Pidamos hoy que este gran ejemplo de Santa Isabel de Hungría nos motive a buscar en este mundo ser más generosos y más caritativos, como el Señor nos dio él con su vida el ejemplo. Así sea. Amén.